Cuando un dibujo contiene numerosas referencias externas, y estas a su vez un buen número de capas y diversos elementos, entonces el rendimiento de nuestra computadora con AutoCAD se disminuye, enlentece. En muchos casos, además, es posible que usemos una referencia externa en un dibujo para efectos de cotejar con otra parte en diseño, pero que una vez cotejado no tenga sentido mantener la referencia en pantalla durante determinado tiempo. Recuerde que las referencias externas no solo consumen tiempo de redibujado en pantalla, sino que también pueden llenarla de elementos que por periodos es inútil mantener. Considerando además que esa es la idea que subyace en las referencias externas, de servir como una referencia que no se requiere permanentemente en el trabajo, estas deben poder ser fácilmente descargadas o recargadas nuevamente según el caso, o incluso eliminadas del dibujo. Para estas y otras tareas, AutoCAD incluye un cuadro de diálogo que sirve precisamente para administrar las referencias externas. Vamos a estudiarlo. Trabajar con un dibujo que tiene muchas referencias externas puede hacer un poco más lento el desempeño de AutoCAD. Para ello tenemos un mecanismo que nos permite administrar a las propias referencias externas. Para abrir ese administrador, podemos pulsar en la ventana de línea de comandos el comando Ref X, lo cual abre una paleta en donde podemos ver la lista de las referencias insertas en nuestro dibujo. También podríamos ir a la ficha Insertar, en la sección Referencia y utilizar el disparador de cuadros de diálogo, el cual abre la misma paleta. Un tercer método es ir a la ficha Vista, en la sección Paletas, pulsar este botón, Paleta de referencias externas. En cualquiera de los tres métodos, decíamos, la paleta nos muestra una lista de las referencias externas insertas en nuestro dibujo. En la parte inferior podemos ver una vista preliminar de la referencia seleccionada o bien una lista de sus características, de sus detalles. Si nosotros hacemos clic con el botón derecho del ratón en alguna de esas referencias externas, tenemos un menú que me permite diversas acciones. Puedo abrir la referencia externa, puedo enlazarla al dibujo, o bien, esta opción es importante, puedo descargarla, de modo tal que no se va a ver ni se va a redibujar en el dibujo AutoCAD y yo podría seguir trabajando libremente con mi dibujo actual. También tenemos la opción de recargar esa referencia externa, con lo cual se podría regenerar otra vez el dibujo. De modo tal que podemos descargar todas las referencias externas que no utilicemos, seguir trabajando con toda normalidad y después simplemente recargar aquellas que necesitemos por alguna razón ver en nuestro dibujo. Como hemos venido haciendo en este curso, y para no volver a explicar lo ya explicado, hemos estado corroborando que en la nueva versión de AutoCAD las cosas siguen estando en el mismo lugar y funcionan del mismo modo. Por tanto, mencionamos que había tres métodos para abrir la paleta del administrador de referencias externas. Una de ellas era el comando refx, que voy a pulsar acá, y ahí se abre la paleta. La voy a cerrar. También dijimos que en la ficha que antes se llamaba insertar y ahora se llama inserción, teníamos en la sección referencia el disparador de cuadros de diálogo, que vuelve a abrir la misma paleta, el ahí. Y finalmente, en la sección vista, en la sección paletas, el botón de referencias externas. Con lo que todo sigue funcionando del mismo modo. Una vez concluido un dibujo, podemos integrarle sus referencias externas, es decir, convertirlas en parte intrínseca de nuestro trabajo final, de nuestro dibujo final, como si fuera un bloque. Así se evita el peligro de que esas referencias externas puedan ser modificadas o accidentalmente borradas. Vamos a ver cómo se unen las referencias externas a un dibujo. Con el administrador de referencias externas he descargado este dibujo, pero ahora lo voy a desenlazar, con lo cual se elimina como referencia externa. También voy a desenlazar este otro que no tiene ningún uso en mi trabajo y este más.
con lo que solo he dejado las referencias que he utilizado. Para unir una referencia externa al dibujo, volverla parte de este, entonces lo que hacemos es pulsar en esa referencia, pulsar con el botón derecho del ratón y utilizar del menú contextual la opción unir. Esto abre un cuadro de diálogo en donde sencillamente debemos seleccionar las opciones de si vamos a unir o si vamos a insertar el dibujo en nuestro dibujo actual. La diferencia entre ambas opciones puede usted leerla en el texto. Al final del segmento de video anterior dice que la diferencia entre unir e insertar puede usted leerla en el texto, pero como en esta versión del curso ya no hay texto, sino que estoy yo aquí explicando las cosas, déjenme decirles que la diferencia entre ambas opciones es la manera en que se van a integrar los objetos de la referencia en el dibujo actual. A ver, en ambos casos, con la referencia se integran todos sus bloques, capas, estilos de texto, vistas, sus sistema de coordenadas personales y otros objetos con el nombre que contengan. Si elegimos unir, el nombre de todos esos objetos estará precedido por el nombre del archivo de la referencia. Es decir, si el dibujo se llama casa, bueno, entonces va precedido por la palabra casa. Si usamos insertar, que es la otra posibilidad, el nombre del archivo desaparece, quedando solo el nombre del objeto, es decir, de los estilos, las vistas, los sistemas de coordenadas, etc. El riesgo es que el dibujo actual tenga capas, bloques o estilos de texto, entre otros que se llamen igual. Si la referencia tenía una capa que se llama muros y el dibujo actual tenía una que se llamaba muros, entonces las definiciones de la referencia a unir desaparecerían, ya que el dibujo actual tiene prioridad sobre los elementos o los objetos de la referencia. Me parece que por un principio de orden, los usuarios deberían siempre elegir unir sobre insertar, aunque eso depende de los métodos de trabajo que cada quien adopte, porque el dibujo actual podría no tener gran cosa de elementos y todo ser una referencia externa. Por tanto, podríamos dejar los elementos de la referencia externa y por tanto utilizar insertar. Finalmente, habrá otros casos en cambio en donde convenga no unir la referencia externa completamente, pero sí aprovechar y unir a nuestro dibujo actual sus estilos de texto, los bloques que contenga, sus tipos de línea cargados e incluso algunas de las capas con todos sus parámetros ya elaborados. Para aprovechar estos recursos individuales que una referencia externa puede tener, usamos el comando unir X. Aparece un cuadro de diálogo que presenta una lista clasificada de los objetos de la referencia que pueden unirse al dibujo actual. El procedimiento entonces es claro. Se hace clic en el objeto deseado y se pulsa el botón añadir. Una vez unido el objeto al dibujo actual, ya no importa si la referencia es eliminada, ya que el objeto que se ha sacado de esa referencia pertenece al dibujo actual. Para que todo esto quede más claro, vamos a verlo en el siguiente segmento de video. Cerremos la paleta de referencias externas. Ahora, si en vez de unir una referencia externa al dibujo actual, lo que quisiéramos hacer es aprovechar sus recursos, sus bloques, estilos de texto, capas, etc., entonces lo que debemos de hacer es ir a la ventana de línea de comandos y pulsar el comando unir X. Esto abre un cuadro de diálogo en donde podemos ver las referencias externas insertas en nuestro dibujo y podemos desplegar sus distintos recursos. Por ejemplo, podemos ver una lista de sus bloques, escoger alguno de ellos y pulsar el botón añadir. Observe que ahora, si utilizo el botón insertar bloque, el bloque que pertenecía a la referencia externa ahora es parte del dibujo y puedo utilizarlo en él.